Capítulo 8. El mundo parecía moverse lentamente, el tiempo y la distancia se fusionaban mientras el Grimm se acercaba a él, renunciando a la oportunidad de matar a sus hermanas. Era más grande de cerca de lo que había parecido incluso desde la distancia, su máscara de hueso y sus garras afiladas como navajas eran dentadas, para desgarrar y rasgar mejor la carne humana. Sus ojos también eran más profundos, multifacéticos y reflejaban la luz como pequeñas piedras preciosas. Las manos de Jaune se sentían lentas y débiles, lentas y fuera de su control como si estuviera tratando de nadar en un sueño. Alguien más movió sus manos por él. Se movieron hacia la izquierda y levantaron el asta de la lanza para bloquear una garra que se balanceaba desde su flanco. El mango de madera no debería haber sido ni siquiera un impedimento menor para la enorme masa de músculos. Jaune podría partir una por encima de su rodilla si quisiera. Tuvo un momento para pensar en eso en pánico antes de que la garra golpeara, se estrellara y no lograra partir la madera. Fue él en cambio quien se movió, deslizándose hacia la derecha mientras la fuerza se transfería por el arma y hacia su cuerpo. El impacto que sintió debería haberlo dejado paralizado, pero su pie derecho se torció y se hundió, su rodilla se dobló y bajó la cabeza y la parte superior del cuerpo para agacharse y esquivar otro golpe. Sus manos se deslizaron por el mango del arma para sujetarla hasta la mitad y por la culata, y con una estocada brusca clavó la punta de metal en la cara de la bestia, debajo de su máscara de hueso, donde sabía, aunque no lo sabía, que las placas de hueso no cubrirían el cuello del Grimm. El acero se clavó en la carne y la atravesó con una facilidad inquietante. Jaune se abalanzó sobre ella y deslizó las manos hacia arriba por el mango para agarrarla de nuevo y poder apuñalarla una segunda vez, clavando la punta en el cráneo del monstruo y en su cerebro. El Beowulf se había estremecido al entrar por primera vez, pero se estremeció al recibir la segunda estocada y se desplomó hacia adelante, amenazando con aplastarlo. Jaune volvió a entrar en pánico, pero su cuerpo simplemente sacó el arma y dio un paso tranquilo hacia un lado, dejándola caer donde había estado parado con un estruendo húmedo de nieve. Lo había hecho. Había matado a un Grimm. Pero había dos. Sus pies ya se movían, sus botas crujían mientras se alejaba de la pared, de la criatura caída y de sus hermanas, y comenzaba a correr hacia donde su padre estaba siendo atacado. La distancia era grande y la lentitud solo lo hacía más lento. Como si respondiera de inmediato a tales pensamientos, levantó la lanza en una mano, la llevó por encima de su cabeza y la lanzó hacia adelante con un poderoso impulso. Técnicamente hablando, Jaune sabía lanzar una jabalina. La lanza de caza no era así. Era más pesada, irregular y tenía una punta de metal que la hacía más pesada. Incluso así, si hubiera tenido una jabalina normal, habría tenido dificultades para alcanzar un objetivo a una distancia tan grande. Lanzar la lanza era un último recurso cuando un animal te atacaba, algo que soltabas cuando estaba a unos pocos metros de ti y no podías fallar. Acertar a un Grimm a 12 metros de distancia habría sido una tarea impresionante. Golpearlo directamente en el centro de su masa, debajo del brazo, donde las placas óseas no lo protegían, fue arte. La fuerza del impacto hizo que el Beowulf se alejara de su padre y cayera hacia un lado. Se recuperó rápidamente, más aturdido que herido, y rugió con furia, plantando las cuatro patas sobre la nieve y sacudiendo su cuerpo hacia un lado para golpear el mango contra el suelo. La punta quedó incrustada en el interior, pero el arma en sí quedó destrozada. El suave silbido del cuchillo de caza al salir de su funda de cuero fue la respuesta de Jaune. Tomó el cuchillo con la mano derecha y apoyó la izquierda contra el pomo para sujetarlo frente a él. Tenía varios centímetros de largo, era grueso y afilado, pero no estaba diseñado para luchar contra un animal salvaje, y mucho menos contra un Grimm. Pero en ese momento se entregó a él. Sálvalo, te lo suplico. Sálvalo y podrás tener mi cuerpo. Haz lo que quieras con él. Solo salva a mi familia. Debió haber sido el momento más fácil que el Señor Oscuro había tenido jamás al apoderarse de un anfitrión. Jaune no ofreció resistencia y su cuerpo se movió por sí solo, desplazándose hacia un lado para que el Beowulf lo atropellara sobre la nieve y no sobre su padre herido. La cosa ciertamente no esperó. Se estrelló hacia adelante rociando nieve y hielo mientras lo hacía. El primer golpe fuerte cortó el aire frente a él mientras esquivaba hacia atrás. El segundo golpeó la nieve desde arriba y Jaune se deslizó torpemente hacia un lado. Se sentía como si su cuerpo quisiera hacer más pero no pudiera, como si no fuera lo suficientemente ágil para realmente actuar como se esperaba. La nieve y la tela pesada, las pieles y el cuero que usaba para combatir el frío no ayudaron.
El Beowulf gruñó y agitó ambos brazos, y esta vez no fue fácil esquivarlo. Se balanceó bajo y alto, impidiendo cualquier escape. Atrás. Tengo que saltar hacia atrás. En cambio, saltó hacia adelante. Su pie aterrizó en el codo del brazo de la bestia que se balanceaba hacia abajo, y su brazo libre, el izquierdo, atrapó la parte superior. Mientras era arrastrado por el viento, balanceándose sobre ambos brazos, se levantó y clavó el cuchillo en el omóplato del Grim, lo retorció profundamente y lo usó como asidero para arrastrarse hacia arriba y pasar por encima del brazo superior mientras éste completaba su balanceo. Sus piernas se balancearon hacia arriba y se encontró encima del monstruo, montándolo como si fuera un caballo. Sacó el cuchillo de caza de un tirón, se abalanzó y lo golpeó en el lado derecho de la cara del Grim, se retorció de nuevo y tiró hacia abajo con todas sus fuerzas. Como un caballo que reacciona a las riendas, la cabeza del Beowulf se vio obligada a ir hacia la derecha, arrastrada por la hoja alojada sobre su mandíbula y debajo del ojo. El hombro derecho de la cosa se inclinó. Su brazo izquierdo se levantó con garras para golpear el flanco expuesto de Jaune, y este jadeó de dolor cuando unas garras furiosas y dentadas le arañaron el costado. El cuero endurecido, hervido y tratado y acolchado por debajo con piel gruesa y lino, se partió como un pergamino húmedo. El frío escozor del aire helado e invernal en la piel lo golpeó, y sintió las líneas al rojo vivo que se dibujaban a lo largo de su cuerpo. Fue solo el ángulo incómodo en el que tenía que levantar el brazo lo que impidió que lo partieran en dos o lo agarraran y lo arrancaran de su espalda. Se agitó de nuevo, pero esta vez Jaune le pellizcó las rodillas y se desvió hacia un lado, inclinando su cuerpo hacia un lado. El peso adicional en su lado derecho tiró más fuerte del cuchillo, y el monstruo se tambaleó demasiado. Su brazo derecho tuvo que soportar el peso de él y de Jaune, y con el izquierdo tratando de alcanzarlo detrás de él, y con la cara perforada y desviándose, se desplomó con un gruñido, estrellándose contra el espectáculo de lado y casi inmovilizando a Jaune debajo de él. Casi. Había estado preparado para eso, o al menos el señor oscuro lo había estado, y saltó en el último segundo dejando el cuchillo todavía alojado en su cráneo. ¿Y ahora qué? Pensó Jaune histéricamente. Esa era nuestra última ama. La respuesta fue que su cuerpo se movió, con una rodilla en la nieve y la mano izquierda agarrando al monstruo por la empuñadura de la daga. La giró hacia arriba para que el monstruo lo mirara, de modo que su cara quedara en un ángulo extraño. Una garra lo golpeó en la espalda y lo dejó sin aire, pero en lugar de preocuparse por las heridas, pasó el brazo derecho por debajo de la mandíbula y el hocico, lo rodeó y se agarró a una placa de hueso en el otro lado de la cara. Con una mano en esa placa y la otra sosteniendo su cuchillo de caza, empujó con todas sus fuerzas, haciendo girar la cabeza del Beowulf como una rueda. Lo atacó 2 veces más y sus patas traseras intentaron encontrar algo a lo que agarrarse, pero Jaune gruñó y empujó, tanto con el cuerpo como con las manos, hasta que se escuchó un fuerte clic y una falla repentina en la columna vertebral de la bestia. Su cabeza se sacudió de repente, chasqueando mucho más fuerte y girando en un ángulo imposible. Se estremeció y se tambaleó, cayendo en la nieve con las fauces abiertas y la lengua colgando. Una vez hecho el trabajo, se acercó a Nicholas dejando el cuchillo todavía clavado en la cabeza de la criatura. Parecía que todo estaba en silencio, aunque en realidad no era así. El viento aullaba, Ansel emitía sonidos y la nieve crujía con cada paso que daba. Se dio cuenta de que eran los latidos de su corazón, que golpeaban en sus oídos y ahogaban todo lo demás. Jaune se arrodilló junto a su padre y miró al hombre cubierto de escarcha teñida de rojo por la sangre. Tenía los ojos abiertos y, para alivio de Jaune, se giró para mirarlo. Los labios de Nicholas se separaron, pero no salieron palabras. Mantén la calma, dijo Jaune, aunque él mismo no se sentía así. El pecho de Nicholas tenía enormes desgarros, al igual que su estómago, brazos y piernas. La mayoría sangraban horriblemente. Moriría en unos minutos. Mantén la calma, dijo Jaune de nuevo, su propia voz sonaba distante. Colocó las manos sobre el pecho de su padre. Vas a estar bien. Una luz blanca y brillante se extendió desde sus manos hacia su padre, filtrándose desde algún lugar profundo de su interior y hacia el hombre herido. Era visible, y los ojos de Nicholas se abrieron al verla. Luego, con increíble resignación, los cerró. Mi hijo, jadeó mientras las heridas terriblemente profundas se cerraban lentamente. Tú no. De todas las personas, tú no, lo siento, dijo Jaune. Fue todo lo que pudo decir.
Una vez que Nicholas estuvo lo suficientemente curado como para no morir, tomó el brazo del hombre, se lo echó al hombro y lo puso de pie. Uno al lado del otro, soportando su peso, caminaron lentamente de regreso a las puertas de Ansel, que se habían abierto un poco ahora que la amenaza había terminado. Juniper salió corriendo con sus hermanas. Jaune se preguntó si la puerta estaría cerrada detrás de ellos cuando se fueran, pero permaneció abierta incluso cuando su madre se abalanzó sobre Nicholas, preocupándose por sus heridas. Otros aldeanos observaban con cautela, con recelo, desde sus puestos, ya fuera en las murallas o dentro de la puerta. Los que estaban más cerca se apartaban cuando entraban, dándoles a ellos, o a él, el mayor espacio posible. «Tus heridas, Nicholas», dijo el alcalde Cobbin. Se lamió los labios, miró a Jaune a los ojos por un segundo y luego apartó la mirada. «Veo que no son tan graves como temíamos». «Fue torpe», mintió Nicholas. «Me inmovilizó pero siguió arañándome». «Sí, suerte». El alcalde Cobbin parecía no creerlo tampoco. «Todos tenemos suerte hoy, ¿no? 2 Grimm fuera de nuestros muros y nadie murió. Un día afortunado, en verdad. La diosa debe estar cuidándonos». Como si de repente se diera cuenta de que todos los observaban, gritó. «¿Por qué están todos esperando? Fuera de aquí. Los Grimm están acabados. Tenemos que agradecerles a Nicholas y a su hijo por eso. No los acorralen ahora, el hombre está claramente herido. Fuera de aquí todos». Nadie sabía muy bien qué decir en su casa. O tal vez tenían miedo de decir algo, miedo de él. Jaune llevó a Nicholas de vuelta, lo acostó y ayudó a su madre a quitarse la ropa mojada y ensangrentada. Las cicatrices curadas eran visibles como líneas rojas y arrugadas, y como Juniper conocía el cuerpo de su esposo mejor que la mayoría, tenía que saber que no había tenido esas cicatrices antes de hoy. Aún así, no lo mencionó. En cambio, tomó un paño tibio y comenzó a restregar la sangre seca y a limpiar las heridas aún abiertas. «Frótales miel», dijo Jaune en voz baja. «Ayudará a prevenir infecciones. Si se los limpias todos los días y le aplicas más miel, estará bien». «Lo haré», prometió ella. No le hizo preguntas sobre cómo lo sabía ni por qué funcionaría. «¿Puedes ir a buscar un poco a la cocina, por favor?» «Seguro». Saffron y Coral ya estaban allí, agarrando humeantes tazas de peltre y tratando de calentarse. Parecían conmocionados por su experiencia cercana a la muerte, pero verlos estremecerse al notarlo les dolió de todos modos. Mantuvieron la cabeza agacha. La conversación murió. Nadie se atrevió a decir una palabra. Jaune tampoco. Se dirigió a los armarios de la cocina, sacó un panal de miel y lo llevó lentamente de regreso. Cuando se fue, los escuchó comenzar a hablar de nuevo. Debían estar preguntándose si él todavía era su hermano. No estaba seguro de por qué lo era. Había ofrecido su cuerpo al Señor Oscuro si salvaba a su familia, y el Señor Oscuro había hecho precisamente eso. ¿Por qué, entonces, había devuelto el cuerpo de Jaune y se había retirado a los rincones más profundos de su mente? ¿Por qué seguía siendo él mismo y no un representante de un dios vengativo? No tenía ningún sentido. Jaune entregó la miel y recibió un silencioso gracias de su madre. «Papá estará bien», dijo Jaune, en parte para tranquilizarla sobre el destino de Nicholas y para asegurarle que seguía siendo su hijo. «Vivirás si sigues limpiándolos y, de todos modos, no es como si tuviera motivos para salir mucho durante el invierno». «¿Estarás bien?», le preguntó. Vaya forma de ser directa. Jaune no tenía respuesta. «¿Estás bien?» «Soy yo. Sigo siendo yo, mamá». «Eres». Yo, cuando vi que cerraban las puertas no pude evitar actuar. Iban a dejarlos ahí afuera para que murieran. Tenía que hacer algo. De lo contrario, nunca me lo habría perdonado. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Esperaba que fuera suficiente para convencerla de quién era. «Me apartaré de tu camino. Grítame si me necesitas». «Lo haré». «Y». «Jaune», llamó. Él miró hacia atrás. «Gracias por salvarlos». Agradeciéndole a él o agradeciéndole al Señor Oscuro. Era difícil saber quién lo merecía. Jaune agachó la cabeza y salió, casi chocando directamente con el extraño en su propia casa. O no un extraño. Un recién llegado. Ruby Rose lo miró con sus brillantes ojos plateados y algo parecido a una intensa concentración en su rostro. «¿Fuiste tú, no?», preguntó ella. «¿A mí? Tú, que ayudaste a mi padre». Estaba muriendo, hasta yo me daba cuenta, y de repente se sintió mejor.
Dicen que despertará pronto, pero no había forma de que lo hiciera antes de que pasaras la noche cuidándolo. Sus ojos se clavaron en los de él y sonrió esperanzada. ¿Lo curaste, no? Yo. Jaune miró hacia otro lado. Puede que haya ayudado un poco, la niña lo abrazó y lo apretó fuerte. Gracias. Susurró. Gracias. 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 Seas lo que seas, seas quien seas, no me importa. Le salvaste la vida. Papá es todo lo que me queda. Al menos alguien estaba dispuesto a mirarlo, dispuesto a hablar con él. Que su propia familia no lo hiciera, se aferró a Ruby y esperó que ella no se diera cuenta cuando él la abrazó con la misma fuerza, recibiendo tanto consuelo de ella como ella de él al salvar a Taiyang. Si lo hizo, no dijo nada, y él agradeció su comprensión. Si necesitas cualquier cosa, gracias. No estaba seguro de lo que necesitaba en ese momento. Dormir, tal vez. Para aclararse la cabeza y pensar con claridad. No estoy seguro, hizo una pausa y respiró profundamente. Voy a intentar descansar un poco. Sé que suena ridículo, pero ¿podrías asegurarte de que nadie me moleste? O intentó matarlo mientras dormía. No quería pensar que alguien lo haría, y menos aún su propia familia, pero era evidente que estaban conmocionados y confundidos. No sabía si Ruby se había dado cuenta o no, pero asintió rápidamente. Puedo hacerlo. Amarillo. Amarillo, despierta. Ruby lo estaba sacudiendo. Él la miró a la cara y se preguntó por un momento por qué se veía tan tensa y asustada. Se mordía el labio y tenía un moretón debajo del ojo izquierdo, que tenía su pálida piel de un horrible tono morado. La confusión de un lento despertar le hizo olvidar lo que le había pedido y por qué podría estar en su habitación. ¿Ruby? ¿Qué pasa? Los oyó antes de que ella respondiera. Gente afuera, gritando, acusando y el ruido sordo de algo que golpeaba la ventana cerrada de su dormitorio. Jaune se levantó de un salto, se apresuró y abrió la ventana para ver a la pequeña multitud que estaba afuera, armada con horcas, lanzas y todo lo que pudieron encontrar, algunos con antorchas encendidas que agitaban amenazadoramente hacia la casa. Sacúenlo. Rugió un hombre. Sabemos que está ahí, el señor oscuro. Sacúenlo o quemaremos la casa.